Hola, ¿qué tal? Volvemos a vernos y empezamos nueva temporada, la octava, y lo hacemos muy ilusionados, con la misma intención de años anteriores, la de mostrar una iglesia viva, comprometida y atenta al magisterio, a los tiempos que vivimos y a las personas, de un modo especial a aquellos que más necesitan de nuestra ayuda, y atenta también a la vocación, a los medios de interiorización, de oración, de celebración, de compartir. Queremos comunicar la alegría del Evangelio con un lenguaje visual, cercano, entendible. Vamos a tener testimonios, contaremos las actividades del Papa, de nuestro obispo, y trataremos de acercarles la vida de nuestras comunidades. Hoy celebramos la festividad de San Francisco de Asís. Vivimos tiempos de conflictos, de confrontación de derechos. Junto a la defensa de estos derechos, los criterios del Evangelio nos ayudan a elevar la visión y buscar apasionadamente el entendimiento. La personalidad y enseñanza de Francisco de Asís está asociada a grandes aspiraciones del Evangelio como la paz, el encuentro, la pobreza, la contemplación, la belleza de la creación. Este mundo, con sus sombras, también es portador de luces y los cristianos estamos llamados a buscarlas, guiados por una luz más grande que nos mueve a la esperanza y a preservarla para mostrarla a un mundo que la necesita. Compartimos los mismos espacios, problemas y retos de nuestra sociedad, pero a los creyentes, además, a nosotros, nos mueve la fuerza y la luz del Evangelio. Hoy en Haciendo Iglesia hablamos con don José Manuel Lorca Planes, que nos presenta las propuestas del plan pastoral de la diócesis para este año. Recordaremos la figura de Francisco de Asís, un santo que supo vivir la radicalidad de Cristo en un tiempo difícil y que puede aportar mucho al hombre de hoy. Las obras de misericordia a través de la música es la propuesta del musical Contigo, que hoy conoceremos. En el pasado Encuentro Mundial de la Juventud en Cracovia, uno de los jóvenes preguntó al Papa Francisco qué palabras podía decirle a otro joven ateo. Francisco le respondió que lo último que debía hacer es decirle algo, que debía empezar a actuar y dar testimonio y que posiblemente luego surgiría el diálogo. Recuerda esta respuesta el obispo don José Manuel Lorca Planes en el documento del plan pastoral que está presentando a toda la diócesis. Las palabras deben ir precedidas de una experiencia personal de fe y siempre acompañadas de las obras. Es la autenticidad de la fe que proviene del encuentro personal con Cristo y que empuja con urgencia a salir y dar testimonio. Con ese espíritu surge este documento. El plan pastoral forma parte de un proyecto evangelizador más amplio de 4 años y este es el primero. Su título, Enraizados con Cristo, venid y lo veréis. Un camino para toda la diócesis. ¿A qué responde esto? Pues responde de alguna manera a la invitación que el mismo Señor le abrió a aquellos discípulos de Juan que fueron a preguntarle que qué tenían que hacer, y él, la respuesta que les dio fue contundente: venid y lo veréis. Esa es la experiencia que hemos pretendido a la hora de presentar el plan de pastoral. Y como ve, concretamente en la portada aparece una imagen que es muy significativa: venid y lo veréis. A Cristo lo vemos en la Eucaristía. En la celebración de la Eucaristía, cada vez que vamos a celebrar el sacramento del amor, o en la adoración eucarística, donde está nuestro Señor. Ahí es donde vemos, sentimos y hablamos a Cristo. Esa es, en definitiva, un poco la razón fundamental de nuestro proyecto pastoral para este año. Cuando a una persona le dices Cristo es el centro de tu vida, uno necesita experimentarlo, necesita saber por qué Cristo es el centro de mi vida y cómo puedo tener yo acceso a nuestro Señor. Bueno, yo en realidad lo que propongo es lo mismo que San Pablo en la carta a los Colosenses, cuando nos propone que nuestra vida esté enraizada en nuestro Señor, enraizada en Él, edificada en Cristo, y al mismo tiempo nos dice: si tu vida está enraizada en Cristo y edificada en Cristo, tienes que mantenerte firme en la fe. Pero ¿cómo nos mantenemos firmes en la fe? No tenemos otra vía que las mediaciones.
Para mantenerme firme en la fe, debo de ser una persona que mantenga viva mi comunicación con Dios. Y la comunicación con Dios está en la vida de oración, en la palabra de Dios. Este año vamos a proponer también la lección divina, el acercarte a la palabra de Dios, entrar dentro de ella, estudiarla, meditarla y sacar las consecuencias para la propia vida. Pero al mismo tiempo que la oración, la palabra de Dios y los sacramentos, hay otra vía, que es la caridad. La caridad te acerca también a los demás, y cuando uno se acerca a los demás con el Espíritu de Jesús, eso te lleva necesariamente al corazón misericordioso de Dios. Por lo tanto, yo propondría, y al principio del plan de pastoral, lo pueden ver en el índice, como una serie de propuestas para poder vivir esta experiencia con generosidad. Primero, procurar mantener una auténtica formación en la fe. La Iglesia diocesana va a facilitar estas cosas con unas catequesis que iremos dando también para que las parroquias puedan formar grupos y puedan vivir esta experiencia de oración, de encuentro también con los demás hermanos que viven la misma experiencia, pero al mismo tiempo alentar a la oración y a la escucha de la palabra de Dios. Un cristiano lo es no solamente porque un día diga estoy apuntado en una lista entre los que dicen que son cristianos, sino en que estoy viviendo mi experiencia de unión con el Señor. Entonces, para nosotros es fundamental también esto. Yo soy cristiano porque he tenido experiencia de Cristo en mi vida, pero al mismo tiempo soy una persona de que porque he sido transformado por Cristo y porque mi vida ha cambiado radicalmente para bien, lo anuncio, lo proclamo. ¿Y cómo puedo yo proclamar a Cristo? Con la palabra y con los hechos. Porque por eso nos advierte incluso el mismo apóstol Santiago, que nos dice que la autenticidad de nuestra vida está asentada en la palabra y en los hechos. No sea que caigamos en la tentación de hablar mucho y luego no hacer lo que estamos predicando, sino que lo que yo estoy predicando lo tengo que vivir el primero. El primero que lo vivió fue Cristo. Cristo habla del servicio, pero Él fue el que se puso de rodillas a lavarle los pies a los discípulos. Él fue el que no tuvo ningún problema para acoger a nadie, a todo el mundo. Es más, la relación que aparece en los textos de los evangelios de Cristo siempre fue con los pobres, los necesitados, los marginados, los leprosos, aquellos que tenían dificultades, aquel que le grita en el camino, Señor, ten misericordia de mí. Ese en realidad es el público que buscaba al Señor y que cuando había tenido experiencia del Señor no podían de alguna forma callarse. Tenían necesidad de proclamar quién era aquel que le ha salvado de sus angustias, de sus problemas, de sus dificultades, aquel que le está ayudando también a llevar la cruz de cada día. Nosotros no podemos vivir con los brazos cruzados, no tenemos derecho. Hemos recibido tanto de Dios, hemos sido tan privilegiados al conocer al Señor que en este momento sería un pecado no hablar de Dios y no anunciarlo. Seríamos egoístas y el egoísmo evidentemente es un pecado que hay que confesarse. Por eso la motivación a la que el Papa Francisco nos está invitando continuamente no es a otra cosa sino a ser evangelizadores. Y dice él, evangelizadores con espíritu. Evangelizadores que hablamos no de una lección que te has aprendido, sino de la experiencia de vida que tú estás viviendo en tu encuentro personal con el Señor. Eso es lo que en definitiva nos está estimulando y nos empuja a anunciar a Cristo. Por eso
la invitación que nos hace la Iglesia en este momento es tan urgente. Y la invitación que hago yo también a los cristianos de esta Iglesia de Cartagena no es a otra cosa sino a vivir la pasión por la evangelización. ¿Quién puede evangelizar? ¿Solo los sacerdotes? ¿Solo el obispo? ¿Solo aquellos que han consagrado su vida a Dios? No. Todo bautizado. Todo aquel que siente cerca de sí el amor misericordioso de Dios. Sal de tu vida, anúncialo, proclama al mundo entero la grandeza también del extraordinario amor que Dios tiene con nosotros. Y para esto, nada de cruzarse de brazos. ¿Que hay que sacrificarse? Sí. ¿Que hay que incluso ofrecer los talentos, los dones y las gracias que Dios nos ha regalado para ponerlos a disposición de los demás? Por supuesto, pero es necesario hacerlo. Yo invitaría de una manera muy especial, porque la Iglesia tiene muchas mediaciones, también en movimientos, asociaciones, etcétera, donde se acerca de alguna forma el mensaje de nuestro Señor a la gente. Pero si quieren un primer paso para los que puedan estar un poquito más alejados, hagan los cursillos de cristiandad. Que vayan un fin de semana a esta experiencia y que vivan realmente lo que significa volver el rostro a Cristo y alegrarte. Y luego, cuando has terminado el cursillo de cristiandad, verás la facilidad que hay para incorporarte en tu parroquia o en los movimientos, asociaciones o grupos a los que perteneces y ser ahí un puntal, una persona activa, alguien que conoce a Cristo y que vive con una alegría impresionante el amor de Dios y lo da. Y luego, después de esta experiencia, las propuestas pastorales que hacemos ya van muy concretas a la vida de cualquier persona, ¿no? Revisa la vida de la parroquia. ¿Cómo estáis viviendo en la parroquia? ¿Lo que estáis haciendo funciona o no? ¿Habéis caído en la monotonía, en la rutina, o sois capaces de rehabilitaros a vosotros mismos y buscar medios para llegar a los más alejados, para anunciar de verdad a Cristo? Pues si está funcionando esto, adelante. Que no funciona y habéis descubierto que estáis viviendo la dulce mediocridad, romped los moldes y salid adelante. Sed una iglesia en salida. Luego, si hablas también de la experiencia de la Eucaristía cada domingo, de la participación en los sacramentos, vivir el sacramento de la penitencia, que se hagan ejercicios espirituales, es necesario. Porque si somos evangelizadores con espíritu, tenemos que conocer a aquel a quien predicamos, porque nadie puede hablar de quien no conoce. Tienes que conocer bien a Cristo para poder hablar de Él. Oír de alguna manera la cantidad de ofertas que nos da el Señor también. Acercarse al catecismo de la Iglesia Católica, en fin, vivir una experiencia bastante grande de cuidar la fe para crecer en ella y poder ser luego mejores testigos. Un hogar de esperanza para las personas más desprotegidas. Así lo calificaba Monseñor Lorca Planes en la inauguración de la Casa Hogar que Cáritas Diocesana ha abierto en Cartagena. Ejemplo concreto de caridad que busca acoger con dignidad a personas con dificultades y que, como señaló el obispo, nace del deseo de tenderles una mano, abriendo una casa para darles el cobijo y la dignidad que merecen. En el hogar Sagrada Familia van a atender a personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión social. Aquí podrán recibir atenciones más básicas como higiene y comida, además de la asistencia de personal especializado que les intentará orientar para salir de la situación en la que se encuentran. Las instalaciones se abrirán por la noche para que puedan ir a dormir. Este nuevo centro se inauguró con la presencia, junto al obispo, del director de Cáritas Diocesana, el vicario de zona y responsables de Cáritas en Cartagena, así como el alcalde en funciones y la directora de Familia y Políticas Sociales.
Jumilla acogía hace unos días el 30º Encuentro Nacional de Cofradías que reunía a 350 personas. Y Murcia será próximamente el foco de atención internacional del mundo cofrade y la Semana Santa, ya que la Universidad Católica y el Cabildo de Cofradías de Murcia organizará el tercer Encuentro Internacional de Cofradías y Hermandades. El Congreso de los Diputados fue el lugar elegido para presentarlo. Es la puesta de largo del tercer Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades en Madrid. El Congreso de los Diputados acogió la presentación de este evento que contó con el apoyo de, entre otros, el diputado popular Teodoro García. El comité organizador explicó los detalles a los representantes políticos y también a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor. Yo la conocía ya mucho porque la Universidad Católica vino a varios actos de graduación desde el principio de la universidad y ahora nos visitará cuando vaya a Murcia. Y ha sido un acto acogedor, ¿no? Que nuestro diputado Teodoro García haya organizado este evento. Nos ha acompañado Juan Mari Vázquez, en fin, han venido personalidades del mundo de la política. La cita del próximo mes de noviembre no es para menos. Su carácter internacional convierte al tercer Congreso de Cofradías y Hermandades en un escaparate único para la ciudad de Murcia y sobre todo para la Semana Santa de nuestra región. Un acto que organiza la Católica, la Universidad Católica con el Cabildo, pero que también está en colaboración con el Obispado de la Diócesis y van a ayudar y colaborar también el Gobierno de la Comunidad Autónoma y también el Ayuntamiento, ¿no? Y bueno, se hace en colaboración con el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida que preside el Cardenal Farrell y va a ser un acontecimiento histórico. Yo no tengo la menor duda de que Murcia se convierte en la élite mundial de las cofradías de Semana Santa, de hermandad y cofradía, en un acontecimiento histórico sin precedentes. Murcia va a ser del 8 al 12 de noviembre capital mundial de la Semana Santa a nivel internacional, donde vamos a hacer esa magnífica procesión el 11 de noviembre, donde se han implicado distintos pueblos de la región de Murcia, donde van a lucir sus cofradías en esa procesión por el centro de Murcia. Y además se hace con un reconocimiento especial. La UCAM se convierte en sede permanente para la organización de grandes congresos relacionados con las cofradías y hermandades a nivel mundial. Ahora nos lo ha pedido Málaga, entonces ya el Cabildo ha estado allí, yo no pude ir para organizarlo el próximo en Málaga. Entonces la UCAM se desplazará a Málaga con el Cabildo de Murcia para organizar este próximo, si Dios quiere, en Málaga, ¿no? Allí nos han acogido de una manera maravillosa y bueno, de momento pensamos en el nuestro de ahora, que no falta mucho y que va a ser, pues eso, un acontecimiento muy importante. Un acontecimiento para el que la ciudad de Murcia ya tiene todo listo. Nosotros estamos desde hace ya muchos meses reuniéndonos con ellos, preparando también la ciudad para poder acoger este magno evento. Vamos a tener además una serie de acontecimientos dentro de lo que es el propio casco que van a hacer que luzca la ciudad de una manera espectacular. En su parte religiosa, este congreso analizará las distintas formas de acercarse al misterio pascual que ha generado manifestaciones culturales y expresiones únicas en todas las partes del mundo. Creo que es un momento también evangelizador y un momento también de visibilización de lo que es la fe de la Iglesia a través de sus expresiones más profundas y también más sencillas, pero al mismo tiempo tal vez más auténticas. Distintas sedes como Caravaca o Cartagena y la participación de cofradías de hasta 8 municipios acercarán este congreso a todos los puntos, tanto dentro como fuera de la región. La cita, recuerden, entre el 8 y el 12 de noviembre. Son un exponente cultural único y una muestra de la profunda espiritualidad con la que en la región de Murcia se vive la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Cada Semana Santa nuestra comunidad contiene el aliento ante la grandiosidad de una manifestación religiosa desconocida más allá de nuestro país. Las agrupaciones pasionales son un motor que ayuda a mantener viva la fe todo el año. Especial empuje tienen estas organizaciones en Jumilla. Allí durante los últimos días se ha celebrado su 30º Encuentro Nacional de Cofradías. Aquí se pudo debatir a través de diversas ponencias sobre la importancia del patrimonio o las raíces espirituales de la religiosidad popular. El obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, reflexionaba sobre este fenómeno. Cada uno vemos y tenemos una sensibilidad especial ante la vida, pero siempre lo hemos tomado esto como un signo de riqueza. Somos diferentes o complementarios que nos ha ayudado a vivir una experiencia grande y rica
en esta región. Eso se transmite también en las diferentes experiencias de Semana Santa y en los cofrades y en las cofradías. La penúltima semana de septiembre se celebraba el evento. El sábado 23, la ciudad del Altiplano sacaba a la calle un cortejo procesional en el que participaban una veintena de agrupaciones pasionales. 24 pasos y un desfile seguido por más de 1000 nazarenos que demostró por qué esta Semana Santa de Jumilla está declarada de interés turístico nacional. La clausura tenía lugar el domingo posterior. Una Eucaristía presidida por el prelado de la diócesis de Cartagena ponía el broche final a esta cita en la iglesia Santiago Apóstol de la localidad. Hoy celebramos la festividad de San Francisco de Asís. De él son muy conocidas algunas oraciones que hablan de paz y de admiración por las criaturas. También conocemos hechos concretos de su vida que nos recuerdan a una persona con una profunda amistad con Dios que le llevaba a amar a las demás personas y a las criaturas como obras del amor de Dios. Les proponemos acercarnos a su enseñanza, rica en criterios evangélicos que pueden darnos algo de luz en momentos de conflictos como los que estamos viviendo. Situémonos en el siglo XIII, durante la Quinta Cruzada. La Europa cristiana se había levantado en cruzada contra los sarracenos, decidiéndose que para recuperar Jerusalén era necesario conquistar Egipto primero, ya que ese reino controlaba Tierra Santa. En aquel momento de grandes batallas y calamidades, el santo de Asís tiene una intervención directa. Estás loco. ¿Cómo vamos a ir desarmados al campamento de los sarracenos? Has dicho que has venido a hablarme de Jesús, el hijo de María. Que la paz de Alá sea con él. Sí, quisiera hablar de él. Os pido mi más sincero perdón por todo el sufrimiento que mi gente haya podido causar a vuestra gente. Y os ruego que habléis con nuestros líderes. Debe de haber algún modo de compartir esos lugares tan apreciados por todos. Alguna forma habrá de ofrecernos el Santo Sepulcro y los lugares de la Natividad de Cristo. Y a la vez de entregaros el santuario del gran profeta Abraham. Si levi il sole di una rinnovata fraternità in nome di Dio e sorga da questa terra baciata dal sole l'alba di una civiltà della pace e dell'incontro. Interceda per questo San Francesco di Assisi, che 8 secoli fa venne in Egitto e incontrò il sultano Malik al-Kamil. Él se planteó, y de hecho fue allí, porque de la misma opinión era Santo Domingo de Guzmán y San Juan de la Mata. Lo que pasa es que él se plantó allí en Damieta y fue a hablar con el sultán para decir que el cristianismo no era solo una cuestión de armas, es una cuestión de diálogo, justo lo que ha dicho el Papa Francisco en la reciente visita del 28 y 29 de abril que hizo a Egipto, y al gran imán de los suníes le dijo exactamente las mismas palabras que San Francisco. Hoy, 800 años después, la Iglesia sigue defendiendo el entendimiento sincero. La experiencia evangélica de Francisco nos lleva a un modo nuevo de ver a las personas y su relación entre ellos y, por extensión, también su relación con todas las criaturas. Hermanas avecillas, vosotras que podéis alabar a Dios tan fácilmente porque tenéis la libertad de volar y toda la pureza del aire y el viento, dejad que pueda yo también alabarlo tranquilamente. Ve la creación como una obra divina. En los 3 fases que después va a explicar muy bien San Buenaventura, la creación es vestigio de Dios, está toda en ella, no hay que irse, no me lleva a ella a Dios. La creación en sí mismo contiene a Dios, ¿no? Los pájaros, los animales, las plantas, el mar, los ríos. No me llevan a Dios, sino que contiene a Dios. En segundo lugar, el hombre es imagen de Dios, es decir, la persona humana está por encima, es lo más central que tiene la creación. Y después la semejanza divina, que es el hombre como hijo de Dios, el hombre y la mujer como hechos a semejanza divina, ¿no?
Son los 3 grados que él vive y él expone. Y por tanto el cántico de las criaturas es cantar que efectivamente son bellas porque vienen del más bello de todos, ¿no? Que es Dios, que es el bien, que es la unidad, que es la verdad. Birds are singing, sweet and low. La experiencia de Dios la lleva a amar al hombre y a la naturaleza, de ahí que la fe o la ciencia, como forma de entender el hombre y el mundo, deban estar al servicio del ser humano. San Francisco de Asís, defiende lo que es la labor de la relación de fe y ciencia, en cuanto que favorecen, luchan por la dignidad de la persona humana. Al final va a ser el único medio de la salvación. Venid bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Es la salida que San Francisco da y defiende. De la contemplación de Dios a la contemplación y el servicio de la persona, una síntesis evangélica que Francisco de Asís nos recuerda a todos. Es una de las catedrales más emblemáticas del país y está de aniversario. Este año la diócesis de Cartagena conmemora los 550 años de la consagración de la SEO murciana, un programa completo de actos que se va a clausurar con la misa solemne presidida por Monseñor Lorca Planes, que va a tener lugar el próximo 22 de octubre y que van a poder ver a través de Popular Televisión. Imponente se yergue en el centro de la capital del Segura, encierra mucha historia. El próximo 20 de octubre se cumplen 550 años de la consagración de la Santa Iglesia Catedral de Murcia. Lo cierto es que pasar 550 años es realmente una aventura y una historia, ¿no? Que siempre te engancha en un estilo de vida, en una presencia y sobre todo en un servicio afortunadamente grande para dar gracias a Dios de lo que ha podido prestar esta iglesia catedral en la ciudad de Murcia. Ella centrará todas las miradas durante los próximos meses. El Cabildo Catedralicio ha organizado un programa de actividades. La primera de ellas será la belleza del arte hecha oración. Se realizará los 3 primeros martes de octubre. Es una actividad donde se aunan la belleza del arte, tanto en la pintura como en cualquier manifestación del arte, como también en la música. Le hemos llamado la belleza del arte hecha oración. Entonces, a través de medios audiovisuales se proyectarán imágenes de obras artísticas relevantes y una voz en off hará una oración en base a esas obras artísticas. El jueves 19 la SEO murciana acogerá la interpretación de un himno litúrgico bizantino dedicado a la Virgen. Está compuesto en el siglo V. Queremos tener una celebración en honor de la titular de la catedral, que es Santa María, la Virgen Madre de Dios. Y nada mejor para hacerlo que a través de la celebración litúrgica del himno Acácistos. Es un himno muy antiguo en la Iglesia, en la tradición cristiana, procede del siglo V, es bizantino, tiene una profundidad inusitada, teológica, como también una gran belleza poética. Y nos une, sin duda alguna, en la alabanza a la Virgen, tanto a los cristianos de Oriente como de Occidente. El siguiente domingo, a la conmemoración de la efeméride, el obispo de Cartagena presidirá la solemne misa pontifical. Y el pasado sábado en Caravaca de la Cruz tuvo lugar la missio canónica de los profesores y maestros de religión en una celebración presidida por el obispo de la diócesis en la explanada del santuario. Una celebración donde los docentes recibieron el envío y encargo para enseñar en nombre de la Iglesia la religión y moral católicas en el ámbito escolar. Un acto que ayuda a tomar conciencia más viva de la condición de enviados en nombre de Cristo y su Iglesia para anunciar la buena nueva entre los estudiantes. Coincidiendo con la celebración de la entrega de la missio canónica, muchos de los profesores pudieron asistir a la representación en Caravaca de la Cruz de un musical organizado por la Delegación de Enseñanza y cuya puesta en escena busca promover la importancia de las obras de misericordia. Conocemos algunos detalles de esa puesta en escena de Contigo, el musical de la misericordia.
Acercar la palabra de Dios y más concretamente su misericordia es el objetivo que tiene el musical Contigo, una obra con 17 temas musicales de creación propia que cuenta las 14 obras de misericordia. 50 personas, la mayoría jóvenes, participan en este espectáculo poniendo sobre las tablas el significado de misericordia, perdón y amor. Una obra artística que trata de contar de manera musical, mediante la coreografía, el teatro y las canciones, el mensaje de la misericordia, de la cercanía con aquellos que sufren y de la cercanía con aquellos que tenemos físicamente más próximos. Y también la misericordia de Dios para con nosotros, que nos perdona y nos invita a perdonar. ¿Quién es usted? Traigo noticias sobre su hermano. Yo no tengo ningún hermano. Un musical creado en el año 2016 con motivo del Jubileo Extraordinario de la Misericordia por el Movimiento de Santa María y la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Getafe. El Papa Francisco nos invitaba a descubrir o redescubrir las obras de misericordia. Entonces decidimos poner las obras de misericordia en un formato actual y artístico mediante un musical. Un modo de promover el conocimiento y la actualidad de las obras de misericordia a través de la creatividad y la puesta en escena. Si todavía hay gente buena y todo en este mundo, macho. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué has cenado? ¡Che! No, es que no quiero ni oír. Y llegamos al final de este programa. Hemos arrancado el curso con la presentación del Plan Pastoral de la Diócesis de Cartagena para este año, una invitación a vivir la experiencia de la fe con la fuerza y esperanza del encuentro personal con el Señor y el deseo también de salir al mundo, como Francisco de Asís, a proclamar el Evangelio con nuestras obras, la caridad y la misericordia. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana con las notas de Musical Contigo. Sean felices. Necesito tu ayuda y tu amparo, por mis fuerzas no lo lograré, como el niño criado en mi vientre, al enfermo mi vida daré. No me voy de tu lado, aquí estoy. Yo te doy mi calor para que emplees el tuyo en amar. Mi tiempo será tu tiempo y mis manos serán apoyo en tu soledad.